Ya, una vez que hayan terminado de realizar el taller y entender que el crecimiento porcentual o el cambio porcentual se da eh, cuando tú repites un mismo factor, ¿ya? De crecimiento porcentual, por ejemplo, si fuera un 30% de crecimiento, yo multiplico por 1.3, 1.30, ¿ya? Y ese sería mi índice de variación. Si yo mantengo ese mismo valor, puedo obtener un crecimiento constante, ¿ya? ¿Cómo vamos a aplicar nosotros eso? Lo vamos a realizar eh, analizando el índice de muertes por COVID-19 en el país, ¿ya? Es un tema un poco delicado, pero en el fondo nos va a servir para poder, de cierto modo, contextualizar en base a lo que es esta pandemia eh, y analizar distintos puntos de vista o básicamente distintas predicciones con respecto a lo que podría ocurrir, ¿ya? Esta gráfica que pueden ver ustedes aquí eh, muestra el total de fallecimientos en Chile desde el 3 de marzo, que se detectó el primer caso, hasta el 10 de mayo. ¿Ya? El 10 de mayo se contabilizaron un total de 312 fallecidos por COVID-19. ¿Ya? Eh, bueno, hay que entender algo de que los cambios de la cantidad de fallecidos día a día no siguen no siguen ni tampoco seguirán jamás una tendencia fija, ¿ya? De decrecimiento de crecimiento o decrecimiento. Jamás va a ser así, ¿ya? De hecho, por eso pueden ver que por ahí de repente como que se calma, después sube otro poco, aquí se vuelve a subir, aquí se calmó de nuevo, aquí vuelve a subir de nuevo. Entonces, porque así se comporta realmente casi siempre esto. Lo que vamos a hacer nosotros es seguir un modelo con estos datos y vamos a tratar de considerar ciertos valores de crecimientos y los vamos a mantener para ver qué es lo que ocurriría. ¿Ya? Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que hice yo? ¿Qué es lo que hicimos aquí? ¿Ya? Para que ustedes puedan realizar esta actividad. Aquí yo coloqué solamente los días de mayo, ¿ya? Están los días de mayo, desde el 1 de mayo hasta el 15 de mayo. Y si se dan cuenta, lo que tenemos por este lado de acá son la cantidad de fallecidos o muertes por COVID-19, ¿ya? Hasta el 10 de mayo, ¿no es cierto?, que teníamos los 312, ¿ya? Haciendo una comparación entre el valor del 1 de mayo y el 2 de mayo, si tú haces la simple división, puedes encontrar en este caso este índice de variación y básicamente la diferencia entre el 1 de mayo y el 2 de mayo es que hubo un aumento de los fallecidos en un 5,6%. O sea, estamos comparando un día con su día anterior, ¿ya? Entonces tenemos una variación porcentual de 5,6%. Después entre el 2 y el 3 de mayo hubo una variación del 5,3%. Después del 3,8, del 1,9, del 2,2, del 1,4, 3,2, 3,4 y ya por ejemplo, entre el 9 y el 10 hubo una variación del 2,6%. ¿Ya? ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve, nos sirve simplemente para establecer lo que les había comentado yo, de que la variación de los fallecidos no siguen patrones fijos y establecidos, sino que tienen variaciones, ¿ya? Lo que yo les voy a pedir aquí en esta actividad, básicamente, es de que podamos nosotros asumir que estas variaciones se van a mantener para hacer una estimación o ver la diferencia que ocurriría si no bajamos estos índices de variación, ¿ya? Porque lo ideal es que el índice de variación con respecto a los fallecidos es que vaya disminuyendo, ¿ya? No que vaya aumentando, porque si aumenta significa que vamos a tener mucho mayor cantidad de fallecidos. Y la idea es que fallezca la menor cantidad de gente posible, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Ya? De hecho, aquí yo dejé planteado hasta el 15, ¿ya? Con espacios vacíos, porque lo que vamos a hacer nosotros es asumir o simular, en este caso asumir, que vamos a, por ejemplo, mantener esa última tasa que tuvimos entre el 9 y el 10 de mayo del 2,6% de variación porcentual en un día, ¿ya? El total de fallecidos. Entonces vamos a mantener ese 2,6% hasta el 15, ¿ya? Recuerden que el 2,6% transformándolo en un índice de variación correspondería al 1.026,
porque ahí está el 2,6, ¿ya? Recuerden de que el 1.30 era un 30% de variación, el 1.15 es el 15% de variación, o el 1.05 es el 5% de variación. Eso es lo que podemos ver en la parte del taller. Por ejemplo, aquí se ve claramente en el ejemplo número 2. Si las ventas de un producto aumentan mes a mes un 5%, entonces debemos multiplicar las ventas mes a mes por 1.05, ¿ya? Como acá tenemos un 2,6%, es 1.026, ¿ya? De ahí es que nace ese índice de variación, ¿ya? Si recuerdan en el taller, lo que hacíamos era multiplicar el valor anterior por el mismo factor todo el rato, y de ese modo obteníamos el valor siguiente, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo único que hay que hacer es aplicar ese 2,6% de aumento diario en la tasa de fallecidos y básicamente es multiplicar este número por el total y así sucesivamente para ir rellenando esto, ¿ya? O sea, la idea es que veamos qué pasaría, cuántos fallecidos tendríamos hasta el 15 de mayo manteniéndose esa variación porcentual del 2,6%, ¿ya? ¿Qué pasa si la variación porcentual es la que pasó entre el 8 y el 9 de mayo? O sea, el 3,4, que es un poquito más alta, ¿ya? Probablemente evidentemente vamos a tener mayor cantidad de fallecidos, pero ¿cuánto? ¿Afectará un cambio del 2,6 al 3,4? ¿Afectará mucho? Lo veremos, lo vamos a ver, ¿ya? Por lo tanto, lo que van a hacer aquí es aplicar una variación porcentual constante de 3,4%. Por lo tanto, el índice de variación es 1.034, que van a tener que aplicarlo y llenar la tabla en el fondo con la cantidad de fallecidos que nos da. Y por último, nos vamos a poner el peor de los casos, ¿eh? El peor de los casos sería este, donde lo que pasó entre el 30 de abril y el 1 de mayo, que tuvieron una tasa de el 5,6%, ¿ya? El 5,6%. ¿Qué es lo que ocurriría en ese caso? Lo vamos a plantear acá, se aplica exactamente igual. Y lo que vamos a hacer es graficar estas tres tendencias. Lo hacen ojalá con distintos colores, por favor, en un papelógrafo, hoja oficio, carta o blog, o sea que se vea más o menos grande. En el eje X van a colocar las fechas y en el eje Y van a colocar la cantidad de fallecidos. Hasta el 10 de mayo las tres gráficas deberían ser idénticas, pero después del 11 de mayo hasta el 15 de mayo los valores van a ser distintos, ¿ya? Porque los índices de variación son distintos. Ahora, como estamos asumiendo un índice de variación constante, el crecimiento va a ser constante, o sea, el crecimiento va a ser lineal. No esperen ver un crecimiento exponencial porque estamos asumiendo variaciones constantes y eso en la realidad no es así, ¿ya? Pero lo van a ver en la gráfica, ¿ya? Y después respondemos unas preguntas de análisis. ¿Cómo influye que las cantidades de fallecidos, si se logra mantener este 2,6%, ¿ya? Por ciento, el que mostramos hasta el 10 de mayo, ¿ya? ¿Es demasiado el cambio en la cantidad de fallecidos si el valor de la variación se mantuviera en 5,6? Esa respuesta la pueden sacar de la misma tabla o de la gráfica, ¿ya? ¿Qué se puede inferir de lo observado en su gráfica? ¿Ya? Inferir es concluir, ¿eh? De eso se trata. Eso con respecto a este clip. Esta cápsula la vamos a dejar solamente hasta acá. Quería plantearles lo del crecimiento porcentual. Recuerden que la palabra clave aquí son utilizar correctamente los índices de variación. Los índices de variación son factores, por lo tanto factor viene relacionado con la multiplicación, por lo tanto hay que multiplicar constantemente por ese mismo factor, ¿ya? Por ese mismo índice. Es muy simple, pero quiero que lo vean, que lo hagan ustedes mismos y lo puedan graficar y puedan sacar conclusiones. Por lo tanto, esta pregunta C es sumamente importante que la respondan a conciencia, ¿ya? Nos vemos.